¿Cuál es la historia más paranormal, extraña o aterradora que viviste mientras trabajabas en un hospital? Sinceramente, desde que empecé a ir a la morgue del hospital no pasó nada fuera de lugar. Pero una vez cuando terminaba mi turno de la noche eran las 2:30 de la mañana. Estaba recogiendo mis cosas cuando escuché que una puerta que daba al interior de la morgue la estaban golpeando. Como si alguien estuviera ahí. Era raro porque estaba sola y mis compañeros se habían ido temprano. Fui a ver qué pasaba. Intenté abrir la puerta. Pero no podía. Era como si alguien la estuviera bloqueando. Me asusté y corrí a la puerta principal. Al día siguiente nadie me creyó lo que les había dicho. En general, fue traumatizante. Me la contó un veterano de la seguridad psiquiátrica. Estaba trabajando en la sala de emergencia psiquiátrica esa noche y un paciente súper religioso particularmente combativo estaba sujeto a la cama con 4 puntos de sujeción, una cama grande y pesada de un hospital normal. La seguridad y su compañero fueron llamados a la escena porque el personal estaba tratando de hacer algo con el paciente, no recuerdo exactamente qué. El paciente se agitó de nuevo y comenzó a gritar, y luego, aparentemente, comenzó a hablar en lenguas. Mientras el paciente estaba enloqueciendo, mi compañero vio que la cama comenzaba a levantarse del suelo, primero un lado, luego el otro. Se quedó congelado durante unos minutos observando esto, incapaz de creerlo, y tal vez el resto del personal también. Finalmente, reaccionó y ayudó al personal a calmar al paciente. Una vez que las cosas se calmaron, salió de la habitación y le preguntó a su compañero de seguridad ¿viste eso? Y el compañero dijo que también lo había visto. Mi madre solía ser la directora médica de una residencia de ancianos. En ese entorno se ve mucha muerte. Ella ha visto a personas moribundas hablando con Jesús o con familiares fallecidos sentados en sus camas. Los ha visto gritar como si el pie de su cama estuviera en llamas. Pero la historia más interesante para mí fue la del perrito negro. A veces, los residentes empezaban a reportar que veían un perrito negro en la instalación. Alguien, no necesariamente. El que lo reportaba, moría poco después de que el perro fuera visto. A veces se le veía entrando o saliendo de la habitación de un residente, después de lo cual ese residente fallecía. Mi madre trabajaba en obstetricia y me contó una historia que sucedió en su trabajo. Había una joven filipina que llegó para dar a luz, hubo complicaciones durante el parto y la madre murió. El bebé permaneció en la guardería durante un par de días mientras se decidía su futuro. Durante ese tiempo, varias personas reportaron escuchar cantos cerca del bebé, no era en inglés y todos concluyeron que era la voz de la madre. Yo solía ser trabajadora social en una residencia de ancianos, y teníamos una cama donde seguíamos recibiendo nuevos ingresos que morían rápidamente. Las enfermeras se estaban asustando mucho, y varias auxiliares de enfermería reportaron haber visto el fantasma de un residente fallecido caminando de un lado a otro de esa habitación por la noche. Terminé organizando una bendición de la cama con un sacerdote católico y un rabino, varios miembros del personal participaron en la ceremonia. El sacerdote roció agua bendita por la habitación, lo cual fue bastante genial. La siguiente admisión a la cama no murió durante un tiempo, así que tal vez la bendición funcionó. Trabajaba en un hospital pediátrico y siempre había oído que el cuarto piso, justo fuera de nuestra unidad de oncología, estaba embrujado. Normalmente, trabajaba 3 horas, pero hacía horas extras y cogía un turno de noche. Estaba trabajando en la unidad de cuidados intensivos neonatals, que también estaba en el cuarto piso, pero en el lado opuesto. La unidad de oncología tenía una escalera que era un atajo hacia la cafetería que estaba en el segundo piso. A eso de las 3 de la madrugada estaba listo para tomar un breve descanso y quería una taza de café de la cafetería, así que decidí tomar esa escalera. Entré por las puertas dobles automáticas y vi a un niño saltando por el pasillo. Lo llamé porque temía que un niño pequeño se hubiera escapado de la habitación de un paciente. Tan pronto como lo llamé, se dio la vuelta y en un abrir y cerrar de ojos desapareció por completo. Muchas otras enfermeras y médicos habían visto al mismo niño saltando en ese mismo pasillo. Por supuesto, lo atribuí al agotamiento y realmente no pensé mucho en eso después de eso. Pero estás malditamente seguro de que no volví a usar ese pasillo por la noche.
Eran alrededor de las 2 de la mañana, estaba en la sala de llamadas, me llamaron a otra ala del hospital en el 9º piso, la sala de llamadas estaba en el 2º piso. Hice mi recorrido habitual por los pasillos vacíos y giré a la derecha hacia el ascensor y vi claramente parte de una pierna entrando, como si alguien estuviera caminando adentro. Mi reflejo es perseguirlo como espera, por favor, di un paso adentro y vi que no había nadie. Retrocedí lentamente y corrí hacia las escaleras. Cuando llegué al piso, la enfermera de turno solo quería que verificara 2 veces el estado de oxígeno de un paciente. Hace unos años me fracturé el tobillo en 5 partes, esa debería ser la historia de terror. Ya en mi última noche de estancia después de mi operación, desperté a eso de la 1:30 de la mañana y una enfermera apareció en la habitación preguntando si habíamos visto al niño que había salido del área de pediatría. Ella vestía el tipo uniforme, pero llevaba unos lentes enormes, como esos de abuelita, y tenía su boca pintada de forma muy marcada. En el momento pareció extraño, pero lo dejé pasar. Le respondí que no. La mañana siguiente pregunté al enfermero si habían encontrado al niño que se había perdido. Me dijo que ningún niño se había perdido en la noche y que ninguna enfermera había entrado a nuestra área en toda la noche. Trabajo en un hospital que es un edificio seminuevo, tal vez de 30 años de antigüedad, pero fue construido en el sitio de un edificio anterior que había albergado el hospital psiquiátrico durante décadas. Hubo algunos suicidios exitosos en el edificio antiguo, hace muchos años, y algunas muertes médicas en nuestro edificio a lo largo de los años. Mis compañeros de trabajo juran que está embrujado. Estaba trabajando de encargado una noche hace unos meses y mi compañero llamó desde la unidad pediátrica en el sótano enloqueciendo, me pidió que bajara y mirara algo. El tipo de seguridad también apareció y parecía un poco asustado, lo cual me pareció extraño porque no es un tipo que se asuste fácilmente. Bajé y me mostraron una habitación de pacientes que estaba cerrada por obras, la puerta estaba cerrada. Había estado cerrada toda la noche, y el personal había estado entrando y saliendo del pasillo constantemente toda la noche. Nadie la había desbloqueado. Luego me mostraron un solo fotograma de las imágenes de seguridad, no pude ver todo. En las imágenes se puede ver claramente que la puerta está abierta, y la cabeza y los hombros de un joven negro con el pelo corto, tumbado en el suelo en la entrada abierta. Según la seguridad, la imagen estuvo visible durante unos minutos. Obviamente, esto podría haber sido una broma. Solo vi una captura de pantalla. Pero mis compañeros de trabajo estaban bastante alterados por ello. No creo en fantasmas, pero si su historia es cierta, no tengo una explicación. A las enfermeras de mi hospital les gusta hablar de la niña fantasma en el piso que solía ser pediatría. Aparentemente, ella había muerto allí hace mucho tiempo. Las enfermeras dicen que ella usualmente solo aparecía alrededor de pacientes adultos que están a punto de morir. Había un paciente mayor allí que no tenía demencia ni nada, y una noche le dijo a la enfermera que había una niña en el baño, simplemente parada allí. La enfermera obviamente no la vio, pero pensó que era raro. Ella fue y se lo dijo a las otras enfermeras en la estación y ellas dijeron que ella es un fantasma y que todos los demás pacientes a veces la ven, pero usualmente solo antes de morir. Efectivamente, 2 horas después, el paciente mayor sufrió un paro cardíaco y murió. Solía trabajar en una planta grande de medicina/diagonal cirugía con forma de cruz, 4 pasillos, y hace varias décadas un ala había sido una sala de niños. Incluso todavía se podían ver las flores descoloridas pintadas en las puertas cortafuegos y se miraba de cerca, pero el edificio no había tenido pacientes pediátricos en muchos años. Trabajaba en el turno de noche y aunque no creo en fantasmas, con el tiempo empecé a pensar que algo estaba pasando en ese pasillo. Periódicamente, las tapas de las luces se caían y se rompían. Siempre me decía a mí mismo, bueno, sí, es un edificio realmente muy antiguo, pero era extraño que solo sucediera en ese pasillo en particular, solo por la noche, y nunca cuando la habitación estaba ocupada. Extraño, pero pensé que podría haber una explicación razonable. Lo que no podía explicar eran las numerosas veces a lo largo de los años que mis pacientes se quejaban de que los niños hacían mucho ruido riendo y jugando en el pasillo y les mantenían despiertos. El mismo pasillo en el que siempre estaba sentada para hacer mi documentación. El mismo pasillo que siempre estaba oscuro y silencioso.
Sinceramente, eso me dio bastante miedo y empecé a ponerme la piel de gallina cada vez que veía esas flores descoloridas en la puerta. Una noche de invierno estaba de guardia y, como vivía a 45 minutos de distancia, decidí dormir en el hospital por la distancia. Normalmente, dormía en una de las salas de exploración sin usar cerca del laboratorio de cateterismo y la unidad de recuperación cardíaca, y aparte del conserje ocasional, nadie me molestaba. Me gustaba la sala de exploración 3 porque tenía una cama un poco más cómoda. Esa noche, me despierto a las 11:36 de la noche y simplemente tengo una sensación extraña. Normalmente, no duermo bien de guardia, así que esto no era algo fuera de lo común. En la oscuridad y todo en rápida sucesión, escucho en el techo un golpe metálico, algo de plástico en el mostrador se mueve y una toalla de papel del dispensador ondea en la brisa. Tenía demasiado miedo para mirar hacia esa esquina y me sentí como un niño pequeño mientras tiraba de las sábanas e intentaba volver a dormir. A la mañana siguiente descubrí que la sala de exploración 3 es donde el laboratorio de cateterismo ocasionalmente almacena los cuerpos de los fallecidos, donde la familia desea o no tener algunos momentos privados antes de ser trasladados a la morgue. Así que sí, nunca más dormí en esa habitación. No es exactamente una historia de fantasmas, pero una enfermera me contó una vez que, al salir después de trabajar una noche en la que un paciente fallece, es mejor para tu seguridad espiritual conducir a otro lugar antes de ir a casa para que el espíritu no te siga a tu hogar. Me dio escalofríos. La otra vez, iba caminando por el pasillo y vi a alguien sentado en el borde de una cama en una habitación desocupada. No le di mucha importancia porque mi compañero de trabajo se había ido a acostar en el sofá de esa habitación un rato antes, pero pensé que era extraño que se sentara en la cama. Luego, un rato después, volví a subir por el pasillo y los vi todavía allí, pero cuando di la vuelta a la esquina, estaban mis dos compañeros de trabajo. No había nadie en la habitación. Un poco más tarde, nuestra auxiliar de enfermería dijo que seguía viendo a alguien caminando frente a la cámara en la habitación con nuestro paciente que tenía demencia severa. Resulta que su difunto esposo había fallecido en la habitación por la que yo estaba pasando un mes antes. Supongo que resucitó y caminó hasta su habitación. Nunca creí en los fantasmas hasta que empecé a trabajar en un hospital. Estaba haciendo mis prácticas profesionales en un hospital especializado para los bebés. En un caso me tocó recoger una bolsa transparente con 3 litros de sangre y partes de un bebé que se había muerto dentro de la madre. Todavía lo recuerdo. Una sala en la que trabajé una vez tenía un paciente que era un psíquico/medium como paciente. Nos reímos un poco con ella, ya que estuvo en la sala por un tiempo, había tenido un derrame cerebral que afectó su movilidad, y de vez en cuando hacía lecturas para el personal, etc. Lo tomé todo como un poco de diversión, hasta que una noche presionó el timbre de llamada de su enfermera y nos dijo que fuéramos a ver a un paciente en una habitación lateral porque estaba muerto. Fuimos a revisar y, efectivamente, descubrimos que el caballero había muerto. Más tarde le preguntamos a nuestra paciente psíquica cómo lo había sabido y nos dijo que lo había visto salir de su habitación, obviamente afligida. Se dio cuenta de que había muerto y tuvo que explicarle lo que había sucedido y ayudarlo a pasar/diagonal ir a la luz. Ahora no soy creyente, pero eso me dio escalofríos. Conocí a un guardia de seguridad que trabajaba de noche en la morgue en un hospital de niños. Me contó que una noche después de hacer su recorrido habitual fue a un tipo de oficina improvisada que estaba en diagonal a la entrada de la morgue en sí. Se relajó estando sentado y como que se quiso dormir. En ese momento, dice que sintió claramente cómo le tocaron la cara, como queriendo despertarlo. Cuando pegó el brinco, vio a una nena en la puerta y que salió corriendo por el pasillo. Salió corriendo del lugar. Cuando encontró a su otro compañero, dice que volvieron al lugar tratando de buscar a la supuesta niña, no había nada de nada en ninguna parte. Después de eso siempre quedo con miedo de ir a hacer guardia al hospital. Trabajo en cuidados críticos pediátricos. Estaba preparando una habitación para una admisión. Era la habitación más aislada y distante de la unidad, escondida en un rincón tranquilo, 7º piso del hospital, turno de noche, quizás de 10 a 11 p.m. Estaba sola en la habitación, de espaldas a los enormes ventanales, haciendo la cama.
Oí 2 golpes distintos en el cristal, salí sin siquiera darme la vuelta y no volví hasta que tuve a alguien más conmigo. Trabajé en un centro de atención a largo plazo pediátrico como supervisor de 3 a 11 p.m. Una de las supersticiones del edificio era que, si veías a una monja por la noche, uno de los niños iba a morir en las próximas 48 horas. El edificio solía estar afiliado a una organización religiosa antes de convertirse en una organización sin fines de lucro. Vi a la monja en mi último día allí, haciendo mi última ronda, y me aseguré de decírselo a mis compañeros de trabajo. Más tarde, un compañero de trabajo me contó que uno de los niños había fallecido a la mañana siguiente. Honestamente, no creía en la superstición cuando la escuché por primera vez, pero eso me dejó en shock. Esto es lo que más me asusta. Trabajo en un hospital diferente y la sala de guardia es una sala de cuidados intensivos antigua y reutilizada. Un hospital antiguo que se expandió y rehicieron las habitaciones antiguas. Estoy durmiendo en la silla a las 5 de la mañana. A veces las enfermeras asomaban la cabeza en la habitación, así que la bloqueé con un bote de basura y el libro de texto de principios de medicina interna de Harrison. Me estoy quedando dormido cuando la puerta se abre y entra alguien. Se parece un poco a mi pareja, que se supone que me va a relevar, pero 2 horas antes. Tengo la fuerte sensación de que es una mujer por alguna razón. De todos modos, se acerca a donde estoy durmiendo, se inclina y sisea en mi oído el peor maldito sonido que he oído en mi vida. Sonaba como un silbido de muerte azteca, que espeluznante. No lo sabía en ese momento, pero lo escuché más tarde. Me despierto sacudiéndome y me asusté. Me imagino que es solo un terror nocturno, pero me doy cuenta de que la puerta está completamente abierta y los libros la mantienen abierta. Nunca volví a dormir allí. Soy enfermera en un hospital y mi paciente era una lectora de cartas muy conocida en la ciudad. De hecho, había ido a verla unos 10 años antes y era inquietantemente precisa. Mientras la cuidaba durante unos días, entro en su habitación y no responde. Había estado muy aletargada todo el día, pero ahora estaba dormida. Su hija está al lado de la cama y está tratando de despertarla. Le froto el esternón y le inflijo dolor sin respuesta y con un pulso muy débil. Llamo a una respuesta rápida. Esta mujer luego se despierta al azar y estaba llena de energía en un lapso de 30 segundos. Me dijo que estaba muerta y me estaba mirando en la habitación todo el tiempo. Sabía exactamente lo que pasó. Dijo que Dios le dijo que no era su momento y la envió de regreso. Se fue a casa un par de días después y todavía está haciendo lecturas de cartas. Tiene más de 80 años, si no recuerdo mal. Una vez, durante el turno de noche, escuché a una mujer gritar de miedo. Al ver cómo estaba, logró subirse a su silla de ruedas en puro pánico, queriendo huir de su dormitorio. Al preguntar qué pasaba, pensó que el edificio estaba en llamas. Ahora, lo que es importante mencionar aquí es que la gente a menudo hace afirmaciones de que las personas están simplemente locas o soñando mal o algo así. Pero este no es el caso. Se ha descubierto que las personas con alucinaciones realmente ven, oyen, huelen, etc. algo, cuando ocurren sus alucinaciones, ya que las mismas ubicaciones en el cerebro se estimulan como si fueran a tener impulsos reales. Esa mujer realmente vio fuego. De hecho, olió el fuego. No se lo inventó para estar loca. Es lo que su cerebro le dijo que estaba pasando. Y estaba en verdadero pánico por su vida. Esto, para mí, es lo más aterrador del trabajo. Ellos ven algo que tú no ves. Mi tía es enfermera y me contó algunas historias, pero esta se me quedó grabada. Había una anciana que insistía en que la ataran por la noche en su cama. Le dijo a mi tía que había una figura oscura que estaba tratando de agarrarla y sacarla de la habitación, donde moriría. Mi tía y otras enfermeras accedían y durante las siguientes noches la revisaba y parecía como si alguien estuviera tratando de sacarla de la cama al azar mientras dormía. Mi tía se va y quien quiera que sea esta enfermera no la ata por la noche. Las enfermeras encontraron a la anciana muerta, tendida en el suelo junto a la puerta, con la mano extendida más allá de la puerta y hacia el pasillo. Yo trabajaba en un hospital antiguo. La unidad en la que ocurrió esto estaba en la parte más antigua del hospital. Estaba anocheciendo y no había mucha gente en la unidad ese día. Yo estaba sentada en la estación de enfermeras registrando,
pero podía ver mi bloque de habitaciones desde donde estaba sentada. Vi que se encendía la luz de llamada sobre la habitación de la esquina, que era una de las habitaciones embrujadas. Mi asistente estaba junto al teléfono con luz de llamada, así que contestó y la paciente dijo que necesitaba a la enfermera. Ambos fuimos a la habitación, pude ver la habitación todo el tiempo, pero no había nadie allí y estaba completamente oscura. Estábamos paradas afuera de la habitación hablando de ello, la asistente juró que alguien contestó y dijo que necesitaban a las enfermeras. Cuando la paciente llegó caminando por el pasillo desde la sala común, le pregunté si me había llamado y me dijo que lo había hecho hace más de una hora, pero decidió dar un paseo. Volví a la habitación para comprobar el timbre de llamada, pero estaba roto. Mi mamá trabajaba en un hospital de nuestra ciudad que cerró hace unos 15 años. Estaban teniendo una especie de fiesta de despedida con todo el personal. Ella, mi hermana y yo dimos un paseo para echar un último vistazo, fuimos al cuarto piso y éramos las únicas personas allí arriba, hospital pequeño, fácil de recordar. Mientras caminábamos por el pasillo, escuchamos pasos, como zapatos de vestir de hombre caminando a nuestro lado, más fuertes y diferentes a todas nuestras zapatillas. Cuando nos detuvimos, los pasos seguían avanzando. Una vez que llegaron al pasillo, la luz de emergencia y la alarma de la habitación comenzaron a sonar. Mi mamá se acercó y no pudo apagarlos. Creo que se esforzó mucho por mantener la calma para nosotros, porque todo lo que dijo fue eso es raro, todo este sistema ya está muerto, pero recuerdo que nos dirigimos al ascensor justo después de eso. Cuando entramos en el ascensor, el botón de la planta baja ya estaba pulsado, todo fue extraño dadas las circunstancias. Personalmente, no había experimentado nada demasiado loco aparte de luces, llamadas misteriosas, escuchar que las puertas se cierran, los inodoros tiran de la cadena, los grifos corren. Estos eran de alguna manera comunes. Sin embargo, otros miembros del personal tuvieron algunas experiencias más directas. Aparentemente, en un pasillo se veía ocasionalmente a una niña caminando. Esto había sido reportado por varios miembros del personal, así como por pacientes. Una miembro del personal estaba sentada en su automóvil durante el turno de noche, cuando una mujer llamó a su ventana y desapareció rápidamente. Al día siguiente, estaba discutiendo esto en voz alta con el turno que se avecinaba cuando alguien sacó una imagen de archivos antiguos basada en la descripción proporcionada. Aparentemente, era compatible con un antiguo paciente que había fallecido al menos 10 años antes de que se contratara a ese miembro del personal.